Hola, muy buenos días. Bienvenidos sean todas y todos a este acto de presentación del libro 20 años de negociación política en Venezuela, 2002-2022, cuyos autores son los queridos amigos Marcos Carrillo Pereira y Jaiber Núñez Urdaneta. Marcos Carrillo es, entre otras muchas cosas, jefe del Departamento de Filosofía y Teoría del Derecho de nuestra facultad, y Jaiber Núñez es investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas, que tengo el honor de dirigir desde hace poco más de 2 años, y editor de nuestra revista de la Facultad de Derecho. El día de hoy, y antes de dar la palabra a las autoridades y a los invitados, quiero decir apenas 2 menciones sobre este libro. La primera mención es que este libro es producto de un proyecto que hilvanaron la Universidad Católica Andrés Bello y la Cátedra Fundacional Pedro Niken de Derechos Humanos y Negociación Política para la Paz. Fue pensado como un instrumento que analizara un pasado opaco, convulso de la historia venezolana, pero más que eso, que sirviera como un instrumento para poder orientar la construcción de un mejor futuro, una reinstitucionalidad de la democracia y un reencuentro para la paz. Y creo que esa es la virtud mayor, y lo dirán en mejores palabras, en mejores criterios, de este libro. En este sentido, quiero agradecer en nombre de la Universidad Católica Andrés Bello a la familia Niken, en particular a la embajadora Adriana Pulido, viuda del profesor Niken, y a su hija, la querida y reconocida y reputada profesora Claudia Niken, que nos honra con su presencia. Para la Universidad Católica Andrés Bello siempre es un motivo de alegría y orgullo tenerlas aquí, y sobre todo cuando nos toca honrar la memoria y el legado inagotable de ese maestro admirado en toda Latinoamérica, como fue el profesor Pedro Niken. Lo segundo que quería brevemente mencionar sobre este libro es que está dedicado, como no podía ser de otra manera, a la memoria del profesor Pedro Niken y a la memoria del padre Francisco José Virtuoso. Y esa dedicatoria dice literalmente: a la memoria de 2 ilustres amigos, incansables creyentes de la negociación política para la paz y la convivencia de todos los venezolanos. De tal manera que este acto de presentación del libro es también un acto para rendir homenaje a estos 2 constructores inagotables de paz en Venezuela. Dicho esto, me toca dar la palabra al reverendo padre Arturo Peraza, quien es rector de la Universidad Católica Andrés Bello y prologuista del libro, para que instale el evento, nos dé su visión de estos temas y podamos así iniciar lo que va a ser seguramente un intercambio muy fructífero. Rector, si quiere aquí o desde... Muchísimas gracias. Es un placer poder estar con todos y cada uno de ustedes y que ustedes hubieran aceptado esta invitación a la bautizo del libro que nos han escrito en torno al tema de la negociación política. Yo quisiera agradecer al profesor Marcos Carrillo, a Jaiber y bueno, a otros que han tenido que ver con este proceso, obviamente a mi querida Claudia y a su familia, el hecho de que hayan auspiciado esta posibilidad. El proceso en Venezuela en este momento, todos sabemos, está en uno de los momentos más críticos que hayamos vivido desde hace algún tiempo. No es la primera vez que vivimos un momento crítico. Momentos críticos hemos vivido múltiples veces. Eso de que esta es la última vez o la primera vez no es real. Creo que los que tenemos algunas canitas ya encima hemos vivido varias escenas,
pero sin duda este es un momento muy importante. Y lo que hemos notado es cómo los procesos o posibilidades de transacción, diálogo y encuentro político que mínimamente a veces existían puentes o aunque fuera túneles que permitieran diálogo, en este momento parecen estar especialmente complicados. La última escena que se acaba de denunciar de anoche es una muy mala señal. Obviamente el conjunto de señales que se han enviado en estos días en este proceso electoral de privaciones de libertad, actos arbitrarios por parte del CENIAT, etcétera, no son buenas señales, pero a pesar de ello, ha continuado un camino por el cual los ciudadanos queremos votar y votar en paz. Me parece que esa convicción ciudadana que está instalada es buena, es la base fundamental desde la cual se puede hablar de la negociación. Es verdad que los actores que están involucrados fundamentalmente en este proceso, y particularmente uno de los actores, parecería estar especialmente bloqueado a esta posibilidad del diálogo, la negociación o la salida razonable de toda esta crisis. Pero yo creo que ese modelos de apariencia a veces terminan cediendo frente a una realidad avasalladora que de una u otra manera demanda otra actitud por parte de los actores. Muchas de las veces las negociaciones no ocurren porque los actores quieren negociar, sino porque la realidad avasallante de la sociedad los obliga de una u otra manera a tener que abrir esos espacios de encuentro. El trabajo que estamos llevando hoy adelante, en alguna parte, digamos, señala muchos de los elementos de fallas y de problemas que ha habido en el camino de negociación que sí ha existido a lo largo de estos ya casi 25 años de proceso conflictivo venezolano, en donde hemos perdido la capacidad de sostener una estructura institucional que canalice los problemas políticos y el tema del poder. Y cada vez ha ido empeorando. Todos tenemos la sensación que la Constitución, que es un mecanismo para canalizar el tema del poder, estableciendo límites y estableciendo mecanismos que permitan la conducción del tema del poder, ha ido perdiendo vigencia. Aquello que uno estudiaba en primer año de los tipos constitucionales, si eran vigentes, si eran nominativos, no sé cuánto más. Pues bueno, a nosotros se nos volvió una realidad prácticamente absoluta en términos de que hemos ido construyendo cómo la Constitución cada vez más se ha convertido en una estructura nominal y la necesidad de reestructurar un acuerdo constitucional. En ese sentido, yo sí diría, estamos en un proceso constituyente en el propio sentido de la palabra, porque sí necesitamos un nuevo pacto constitucional, no en el sentido del texto escrito, porque puede ser ese u otro. El problema no es el papel o documento escrito, el papel o documento es el resultado de un pacto que necesitamos construir los ciudadanos. Y creo que la voluntad de votar y votar en paz es la base en este caso de ese pacto social. Como en otro momento fue punto fijo, la quinta, ese encuentro de actores que llegaron a un acuerdo base sobre el cual se estableció el modelo democrático que tuvimos en la segunda mitad del siglo XX venezolano. Pues de alguna u otra manera yo siento que ahorita son los hechos quienes están imponiendo de una u otra manera una ruta que yo espero que en el camino impulsado justamente por la sociedad civil logre imponer otra manera de llevar y hacer la política. Nadie dice ni que va a ser fácil, ni que va a ser sencillo, ni que están los acuerdos hechos. Todo lo contrario, todo lo contrario. Pero depende mucho de la claridad de mente y voluntad que tengamos como sociedad civil y de acompañar la voluntad de este pueblo de votar y votar en paz, que en definitiva esto pueda convertirse en una realidad. Porque es verdad que la otra puerta también está abierta y está abierta en muchos sentidos. Y todos sabemos cuál es el resultado de la otra puerta, porque de hecho lo hemos vivido. Y solamente sería un alargamiento de la misma crisis en términos peores y en términos todavía quizás más violentos. Y tenemos sociedades al lado nuestro que han vivido esos desacuerdos en términos muy radicales. Por decir, nuestros vecinos del lado, Colombia, 50 años de guerra civil. Y nadie quiere llegar allí. Por tanto, la necesidad de generar la presión ciudadana suficiente sobre la base de esta voluntad popular
para que efectivamente se construyan acuerdos que permitan la transición venezolana a un nuevo acuerdo de pacto social, político y económico, que efectivamente genere las oportunidades de que el país pueda salir de esta crisis. Es una necesidad imperiosa y siento que el libro en definitiva apuesta a esta visión, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en el pasado, las fallas, los errores, los problemas, para poder apuntalar una opción o una alternativa de éxito hacia el futuro. Mis felicitaciones a los autores y que Dios nos acompañe en esta semana particularmente para que podamos llegar a donde tenemos que llegar, que es a un camino de cambio y transición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al rector Arturo Peraza por estas palabras y por esta apertura del evento. Me corresponde ahora darle la palabra al decano de la Facultad de Derecho, el doctor Jesús María Casal, a quien le hemos pedido nos converse sobre cómo se fraguó este proyecto que hoy estamos felizmente presentando a todas y todos ustedes. Decano. Gracias. Bueno, sean todos bienvenidos a esta actividad tan importante. Y desde la perspectiva de la Facultad de Derecho, estamos realmente muy satisfechos de poder hoy presentar este fruto de la cátedra Pedro Niken sobre negociación política y derechos humanos. Esta cátedra se fundó gracias al aporte de la viuda del doctor Pedro Niken, Adriana Pulido, de su hija, la gran amiga Claudia Niken, y por supuesto tiene detrás todo el acervo de la vida de Pedro Niken, de sus aportes intelectuales, de sus aportes también a procesos de paz en Centroamérica y de su convicción de que también en Venezuela era necesaria una negociación política. Y interpretándolo, es necesaria una negociación política. Tuvimos ese privilegio de estar cerca de él en algunos espacios como el Instituto para las Transiciones Integrales, en el cual en numerosas reuniones él llevó adelante innumerables esfuerzos para establecer algunos puentes, para procurar negociaciones políticas para la garantía de los derechos humanos, negociaciones políticas para la democratización, porque nunca se planteaba la negociación como un concepto neutral a los valores, ¿no? No era una negociación política para lograr la estabilización de una determinada dominación política, sino respetando las posiciones de todas las partes para apuntalar la democratización. Y debo destacar también, al fundarse esta cátedra, el papel del profesor Carlos Ayala, y muy especialmente el papel de nuestro querido rector, el padre Virtuoso. El padre Virtuoso, quien fue muy amigo de Pedro Niken, tenía mucho empeño y realmente insistió mucho a lo largo de todas nuestras sesiones en la etapa inicial de creación de la cátedra y de definición de los grandes objetivos de esta investigación. Él insistió mucho en que esto lo lográramos, que esto se concretara en una investigación que fuera sobre todo útil para seguir adelantando esfuerzos de negociación en Venezuela. Y él estaba permanentemente presente en esas primeras reuniones con una gran voluntad, un gran compromiso moral de cumplir con Pedro Niken, su gran amigo, y también con los familiares de Pedro Niken. Y en este sentido, pues también debemos recordar hoy al padre Virtuoso y seguramente pues estará muy alegre de ver que han cumplido en este caso nuestros profesores, Marcos Carrillo, Jaiber Núñez, todo el equipo de investigadores, porque van a ver ustedes en el libro, hay todo un equipo de investigación detrás de una labor pues ardua que llevaron adelante, con aportes que también ofrecieron en su momento el profesor Miguel Mónaco, que era director originalmente cuando se crea la cátedra del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ahora el profesor César Carballo, igualmente el profesor Benigno Alarcón, también el profesor Eduardo Trujillo, y ahora se ha incorporado como directora del Centro de Derechos Humanos la profesora Carla Serrano. Ellos, entre otros muchos colaboradores que han hecho posible esta obra, realmente los felicito porque por un lado es una obra que implica una consulta amplísima de fuentes y una recopilación de fuentes que están allí claramente indicadas de carácter periodístico, doctrinario, político,
también entrevistas, que en un contexto en el que no es fácil, porque sé que no fue fácil concretar todas las entrevistas, lograron levantar entrevistas muy importantes y luego el esfuerzo ya analítico por parte de los autores para identificar errores que pudieron haberse cometido, lecciones aprendidas, sobre todo caminos que podemos recorrer para mejorar los esfuerzos de negociación en clave sobre todo, como dice nuestro rector en el prólogo de la obra, de no transitar solamente las rutas de buscar soluciones de todo o nada, sino admitir también y más bien preferir aquellas opciones en las cuales ambas partes pueden obtener algún beneficio, pueden ser consideradas en sus posiciones de dignidad. Se trata en definitiva de que todos sean parte de la solución y de llegar a transacciones, porque muchas veces cuando hablamos de transiciones, claro, lo primero que nos viene a la mente, y está muy bien que así sea, así esperamos que va a ser, pensamos pues en el cambio a la democracia que implica esa transición. Pero la transición implica también transacción. No hay de otra forma, ¿no? Si queremos que sea una transición negociada, como parece ser el mejor escenario posible para Venezuela, el de una transición negociada. Y estas transacciones, pues, por supuesto, hay un campo dentro del cual se pueden desarrollar, hay algunos límites. Allí son fundamentales los derechos humanos y la democracia como el objetivo que guía esos procesos de negociación. Mi agradecimiento de nuevo para, en primer lugar, al doctor Pedro Níquez, pues, por lo que hizo a lo largo de su vida, que nos deja esa estela de referencia para el trabajo que se llevó adelante. También para el padre virtuoso, el profesor Ayala, Claudia Niquen, Adriana Pulido. Queremos seguir avanzando en esa ruta porque la cátedra ha servido no solo para concretar esta investigación, también se han promovido concursos estudiantiles en materias de derechos humanos y otros esfuerzos que pensamos llevar adelante en el marco de esta cátedra. Felicitaciones a los autores y creo que vamos a tener una experiencia hoy académica muy interesante y con muchas perspectivas de futuro. Muchas gracias. Gracias al decano Jesús María Casal. Ahora teníamos previsto la intervención del profesor Carlos Ayala como representante de la Cátedra Fundacional Pedro Níquen de Derechos Humanos y Negociación Política para la Paz. Lamentablemente el profesor Ayala no va a poder conectarse, está viajando en este momento de o hacia Alemania, no entendí exactamente, pero bueno, no puede conectarse y nos envió sus palabras que pidió sean leídas y voy a proceder a ello inmediatamente. Quiero expresar mi complacencia por la culminación de este proyecto de la Cátedra Pedro Níquen, de la cual fui nombrado su coordinador por el entonces rector José Virtuoso. Este proyecto se inspiró en el legado del pensamiento y la trayectoria de nuestro querido Pedro Níquen en el campo de la negociación frente a conflictos, especialmente por su rol en los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado, que fue prácticamente una guerra civil entre el gobierno de El Salvador y la guerrilla FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. A su vez, este proyecto fue posible gracias al aporte financiero de la embajadora Adriana Pulido, viuda de nuestro querido Pedro. Para nuestro proyecto, en la UCAP, el rector Virtuoso consideró que en el caso venezolano, frente al conflicto político y las nuevas propuestas de procesos de negociaciones entre el gobierno y la oposición, resultaba fundamental elaborar un estudio de la memoria histórica de los procesos anteriores de negociación. Este estudio resulta, así, esencial para generar un aprendizaje sobre los errores y aciertos cometidos, de los avances y retrocesos en los procesos anteriores de negociaciones que se han llevado a cabo en Venezuela. En los actuales momentos críticos que vive el país, este trabajo representa un gran aporte de la UCAP para una futura transición a la democracia y al Estado de Derecho, la cual deberá estar acompañada de diálogos y acuerdos transicionales que, si bien la hagan posible, al mismo tiempo deben ser compatibles con los estándares internacionales de paz, justicia y reparación integral en materia de derechos humanos. Termino felicitando a todos los que participaron en la elaboración y que han hecho posible este trabajo. Muchas gracias. Bien,
Ahora tenemos el acto central de esta presentación, así que invito a los autores, al profesor Elías Pino Iturrieta, que se pongan cómodos. La idea que tenemos, que vamos a llevar adelante, que ustedes van a poder presenciar. Bien, le decía, la idea es poder disfrutar de una suerte de coloquio, dirían en México una plática, que junte al conocido y reconocido doctor Elías Pino Iturrieta, miembro numerario de la Academia Nacional de la Historia, profesor de esta universidad, por todo, como dije antes, conocido y reconocido, con los autores Marcos Carrillo y Jaiber Núñez, para que de esta forma puedan intercambiar ideas sobre el contenido, el desarrollo, las perspectivas de la obra. Termino para darles la palabra solamente diciendo que una de las cosas o uno de los aspectos que me pareció particularmente atractivo de la obra fue que miró como precedente el conflicto que se instaló en Venezuela a partir del resquebrajamiento del modelo de consenso a través del reparto de la renta petrolera, que se puso de manifiesto en la década de los 80, que tuvo manifestaciones eruptivas con su epicentro en el Caracazo y luego en la intentona de golpe en 1992. Y es importante mirar ese conflicto, atreverse a mirar ese conflicto desapasionadamente para poder entender si estos lodos vienen de esos polvos y si es un conflicto resuelto o todavía por resolver. Entonces, sobre estos temas y más, vamos a escuchar entonces a los autores y le doy la palabra y la conducción. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Lo primero y fundamental es el orgullo de estar aquí en un evento en el cual se ha hablado de Pedro Níquel y de José Virtuoso. Y eso es suficiente motivo para sentirse muy orgulloso de acompañar a los autores y al empeño que han hecho gracias al impulso de estas figuras tan importantes para la política y para la cultura venezolana, Níquel y Virtuoso. 20 años de negociación política en Venezuela. Las negociaciones entre el gobierno y la oposición 2002-2022. De Marcos Carrillo Pereira y Jaiber Núñez Urdaneta. He publicado aquí, pues debe andar Marcelino por allí, por ediciones de la UCAB y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno. Bien, esto es como académico, pero antes de que sea académico les voy a decir que el motivo fundamental por el cual yo estoy aquí es un motivo absolutamente tribal y gocho. Marcos me llama un paisano, ya es suficiente, y yo voy paisano. Un trujillano no le echaré esa broma a otro trujillano. Es así, no es así, así es. Esa es una razón. Y la otra también tiene que ver con cuestiones de amistad. Me doy cuenta de que se menciona desde el principio en el libro a la influencia de José Mayora. Y entonces Marcos me dice, ¿usted conoce a José Mayora, profesor? Yo, ahora descubro por qué nunca le he ganado un pleito a José. El tipo sabe de negociaciones. Y hoy me lo traje y le di la cola para completar la tontería mía culpa. Allá arriba está José. Bueno, mire, yo creo que lo más importante ya lo dijeron. El rector hizo un resumen suficiente. También el decano y lo mismo en las palabras que se acaban de leer. Pero hay una cosa que yo creo que nos incumbe a todos y que me parece esencial en este tipo de trabajos, que es el reconocimiento del trabajo hecho por los líderes de la oposición venezolana. Para la sociedad nuestra es muy fácil descalificar. No existen, son unos sinvergüenzas, no han hecho nada, son traidores.
Y resulta que esa es una matriz que se va imponiendo en la poca prensa que hay, en los artículos de opinión, en el Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos navegando en esa barca de la descalificación. Es muy raro que alguien diga lo contrario. Oye, qué buen trabajo está haciendo el doctor Abeleo. Quizá uno se lo puede decir en privado, pero difícilmente se hace un reconocimiento público. Pero a él porque lo estoy viendo. Pero en este caso se trata de toda la clase política venezolana, especialmente de la oposición. Nadie de la oposición convoca, nadie de la oposición atrae debido a esta orientación de la opinión nuestra venezolana, que los descalifica y los echa al despeñadero. Eso incluye a los doctos, profesores de la universidad, a los estudiantes y a la gente común y corriente, hasta cuando de pronto se prendió la luz y apareció la Virgen de Guadalupe. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe, nadie quería nada con ellos. ¿Y cómo argumento yo las bondades de los líderes políticos si ya los descalifiqué, especialmente sin entender lo que han hecho o sin saberlo siquiera? Yo creo que eso es importante, más que académico, nos incumbe a todos. Y de allí, pienso yo, la trascendencia del libro de Marcos y de Heiber. Se aproximan a una realidad desconocida absolutamente por nosotros. Y si la medio conocemos, inmediatamente la ninguneamos, la descalificamos. ¿Qué está pasando en Santo Domingo? No, se están arreglando, se están componiendo, están haciendo un trato, están haciendo un negocio. ¿Qué está haciendo aquí Noruega? ¿Cuál Noruega? Vale, Noruega son noruegos, ¿qué van a saber los noruegos de nada? Están trabajando en favor de esta cáfila de sinvergüenzas. Y eso es común y corriente, es una constante de nuestra opinión en relación con las figuras que han tratado de oponerse a la dictadura desde cuando ella empezó. Yo considero, por lo tanto, que de allí se llega a la importancia del trabajo que hoy estamos presentando. Se acercan al trabajo que ellos han hecho frente a nuestras narices, pero que nosotros desconocemos. Y llegar a ese trabajo hecho frente a nuestras narices y que nosotros descalificamos o desconocemos, implica en primer lugar un gran bagaje teórico. Uno se da cuenta cuando lee el libro. Tengo algunas preguntas que les voy a hacer para que se puedan sorprender ustedes como me sorprendí yo. A lo mejor son más sabios, pero no importa, para que vayan viendo ustedes el contenido de ese libro. Partiendo de ese entendimiento académico de la realidad o de un fenómeno político, tocan tierra. Y al tocar tierra, ¿a quiénes se dirigen? A estos protagonistas que para nosotros no son importantes. Cuando tú cierras el libro y dices, ¡púchale! Yo los conozco, son mis amigos, o he peleado con ellos, o me he tomado un café en un pasillo. ¿Cómo le han echado bola? ¿Qué trabajo tan extraordinario han hecho? Eso lo inventó Marcos, o lo inventó Heiber. No, simplemente tomaron la decisión de mirar con seriedad un menester nuestro, un menester de quienes nos están dirigiendo y gracias al cual estamos llegando a esta promesa que puede ocurrir o que se puede confirmar dentro de poco. Algo parecido asomó el rector cuando habló. Entonces yo pienso que aquí lo importante es abrir el telón. Nos abrieron el telón, no porque les interesara, no porque simpatías o antipatías, sino simplemente porque se trataba de un cometido académico y encontraron, y esto también es muy importante, el lugar hospitalario, que es la Universidad Católica. El rector anterior, el actual, que hace el prólogo, las instituciones relacionadas con el tema, el decanato, la dirección de publicaciones, ofrecieron la oportunidad de la hechura del trabajo y también de la difusión. Eso es una proeza, porque se trata de algo insólito. Las palabras se repiten mucho y los adjetivos. Esto no se había visto, esto no se había hecho. Yo aprendí 1000 cosas, independientemente de la necesidad que tengo o que tenemos entre todos de respetar a esta gente que se fajó de esta manera y de ver cómo, porque nosotros no hacemos lo mismo en el sentido de respetarlos
como en este caso han hecho los autores Marcos y Heiber. Los miraron desde la distancia y se fueron aproximados a pie juntillas, como ustedes quieran, hasta que agarraron el toro por los cuernos para ofrecernos un material de imprescindible lectura. Yo pienso que para el entendimiento de la realidad venezolana nuestra de hoy, es muy importante una versión nueva de la dirigencia. Y esa posibilidad de una versión nueva de la dirigencia depende de trabajos de esta categoría, de esta profundidad y tan respetuosos. De manera que yo les sugiero que lo vean, no solo porque van a descubrir un universo, esto está lleno de novedades. Esto está lleno de novedades, son cosas, primero que no recordábamos, que no sabíamos. Hay una hilación cronológica y ubica diferentes peculiaridades que van formando parte de un solo proceso que nos conduce a la actualidad. Pero también nos revela cómo el meterse con esas peculiaridades obliga al respeto, obliga a la consideración de dos partes enfrentadas. Porque así como traté yo de decir que descalificamos a la gente nuestra, a los líderes que hacen el proceso y que tratan de aproximarse a los demás, al gobierno, están también los protagonistas del gobierno, por la razón que fuere, se sentaron en la mesa. A lo mejor tendrán que sentarse en estos próximos días, pero la posibilidad de comprender ese reencuentro, esa búsqueda, no depende únicamente de lo que pase, sino también de saber cómo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista profesional y académico, hay una alternativa de comprensión. Y esa alternativa de comprensión se encuentra en un trabajo tan importante como 20 años de negociación política en Venezuela, que escriben Marcos y Heiber, con el soporte institucional. Eso es muy importante. La universidad dio la cara, fundaciones dieron los recursos, confiaron en la importancia del proyecto y la magnitud de lo que puede ser la contribución. Quiero decir con esto que ojalá tengan la oportunidad de leerlo con mucho cuidado, que es mucho el beneficio que nos hace como sociedad o como espectadores. Se trata de ser equilibrados en un momento que necesita el equilibrio. Se trata de justipreciar la actividad de los actores. Y un buen camino, un buen sendero se encuentra en la página de este trabajo tan respetuoso y tan metódico que han hecho. Dentro de lo respetuoso y lo metódico, les digo que si ven la bibliografía, échale mano. Esto no fue que me voy a sentar a conversar con Pedrito, no. Eso significó que tuvimos que estudiar muchísimo antes. Tuvimos que leernos libros extranjeros y nacionales sobre el punto. Y luego la averiguación de problemas específicos y situaciones específicas. Son muchas las páginas de la bibliografía, Jaime. Yo creo que pasan de 30. Ahí está todo el fundamento de esta investigación. Es decir, que en ningún momento se trata de dar tonterías, ni de empeñarse en términos gratuitos de hacer la apología de un sector de la política venezolana que estaba descalificado. Todo lo contrario, hay un interés previo, que es el interés académico, que es el interés de crear, y esto sería lo más importante en definitiva, crear nuevo conocimiento. ¿Qué es la ciencia? La creación de nuevo conocimiento. Aquí no hay babosada, no hay repetición, hay hallazgo. Y el hallazgo se ha hecho a través de un entendimiento coherente e intelectual de los temas que tratan. Pienso yo que ese es el mérito fundamental de este libro y también de la universidad y de las instituciones que lo patrocinan. Aquí hay una cantidad de elementos ya teóricos y uno los conocía y que son muy importantes para entender cómo los investigadores aquí presentes se montan en el caballo. Hay dos tipos de negociaciones, dicen ellos, desde el punto de vista teórico, lo que han dicho los sabios. Unas que se llaman distributivas y otras que se llaman integrativas, sean en Estocolmo, o sean en Nueva York, o sean en Ajo. Muy bien, quizá convenga que nosotros recordemos, ya para que ustedes hablen y yo no me meta más, recordemos primero ese punto, que es qué es lo distributivo y qué es lo integrativo, y de allí
daremos pie para otro tipo de comentarios que harán los autores. No sé si Marcos o Jaiber, ¿cómo les parece? Hay negociaciones distributivas y hay negociaciones integrativas. Lúzcanse, jóvenes. Sí, bueno, muchísimas gracias, por supuesto, Elías, por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias al rector que hizo ahorita un acto de grado junto con el decano. Y a todos, pues, los que apoyaron esta idea de escribir este libro, valga decir la universidad y la Fundación Pedro Níquel. El contexto es muy interesante, porque antes de llegar a la negociación, y esto no está en el libro, esto es elaboración para el próximo. Yo venía pensando, ¿por qué nos tenemos que sentar a negociar? Entonces, claro, hay muchas razones, pero hay razones que son, digamos que si lo vemos como antropológicamente, son más interesantes. ¿Cómo resolvemos los problemas? ¿Cómo resolvemos los conflictos? La manera más primitiva es la violencia. Y conocemos de eso por años y bueno, y es lo más primitivo que siempre ha existido, resolver los conflictos a través de la violencia. Puede ser a través de una violencia un poco más sofisticada, por ejemplo, un duelo como en el siglo XIX, es una violencia con reglas. Sin embargo, el problema de la violencia es que no resuelve los conflictos, realmente lo que hace es que impone una parte sobre otra. La tercera fórmula, que es un poco más sofisticada y que todavía conocemos, es los mecanismos de adjudicación. Es decir, donde un tercero decide. Es decir, tenemos un conflicto, vamos a resolverlo a través de lo que diga ese tercero neutral en el que creemos. Pero el problema que estamos teniendo en el país es que ese tercero ha sido cooptado y no es una opinión, es un hecho. Es decir, los magistrados del TCJ públicamente dicen que son miembros del partido de gobierno. O sea, eso no, reiteradamente a través de los años, ¿no? Una vez más, no es opinión, es hecho. El CNE, por ejemplo, pues el presidente era diputado de uno de los partidos, etcétera. Entonces, esa vía se ha visto muy complicada también. Entonces nos queda precisamente el camino de la negociación, el camino del diálogo y el camino de construir algo que nos sirva a todos. Y ahí es donde viene esa distinción entre negociación distributiva y negociación integrativa. Es decir, cuando negociamos, podemos negociar de diferentes formas. La forma tradicional que conocemos de negociar es la de regateo. Es decir, yo trato de obtener lo más que yo pueda en detrimento del otro. Yo gano en la medida de que el otro pierde. Es una de esas negociaciones suma cero, pues, ¿no? Es decir, en la medida que el otro pierde, yo voy ganando y yo, por supuesto, me quiero quedar con el pedazo más grande de la torta. Esa es la fórmula tradicional de negociación. Sin embargo, pues a partir de los años 80 y así se ha venido desarrollando hasta hoy en día, se hace una aproximación distinta a la negociación, donde esta negociación de mutuo beneficio, eso que llaman ganar-ganar, una negociación donde la finalidad no es destruir al otro, sino construir a través de la cooperación una solución que sea plausible para solucionar el problema. Pero es que podríamos estar pensando, bueno, pero eso, ajá, ¿por qué vamos a negociar de todas maneras? Hay muchas razones también, pero una de las razones fundamentales es que hay dos tipos de relaciones en la sociedad. Las relaciones que se queman en el acto, las relaciones que podemos tener cuando vamos de vacaciones y vamos a comprar un souvenir, no nos interesa el señor que nos vende el souvenir. Si ese señor nos vendió, nos regaló el asunto, quebró después, no nos interesa, lo vimos y nos fuimos, ¿no? Pero yo creo que el asunto central y de nuestras vidas, son las relaciones de largo plazo. Es decir, las relaciones familiares, las relaciones laborales, las relaciones contractuales, las relaciones comunitarias y las relaciones en un país son inevitables, son de largo alcance. No podemos dejar de vivir en comunidad. Y ante esa realidad, entonces tenemos dos opciones. O vivimos peleados para toda la vida con nuestros vecinos, o buscamos una fórmula que nos sirva para convivir en tolerancia. Y aquí es donde yo creo que está la clave. O sea, la clave está en que aquí vamos a seguir viviendo todos en el mismo espacio. Todos en el tiempo vamos a seguirnos proyectando en el futuro en las vidas de cada quien, así no nos guste la persona que tenemos enfrente. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo hacemos para que entonces podamos vivir
dentro de estándares de respeto y de consideración que nos permitan pues desarrollar la vida en libertad que nosotros queremos. Y yo creo que ahí es donde está la esencia de este asunto. O sea, ahí es donde, o sea, la negociación no es un valor, como muchas veces se quiere hacer ver. La negociación es meramente instrumental, es una herramienta. Lo que pasa es que creo que es una herramienta que permite solucionar este tipo de circunstancias, de relaciones de largo plazo e inevitables de una manera muchísimo mejor que la violencia. Y yo creo que ahí está la clave de todo. Es así, Javier. Dale, a ver. Es así. Primero agradecer la asistencia de cada uno de ustedes. Y creo que Marcos decía, una de las claves de este libro es precisamente entender esas relaciones de largo alcance, donde no podemos partir de que el juego simplemente se termina, sino va a continuar a lo largo del tiempo y por lo tanto una aproximación de grado integrativo es la más óptima para poder obtener un resultado que sea útil para la convivencia de los venezolanos. ¿Qué es lo que sucede? Hemos visto que las diferentes partes de la negociación abordan algunas de un enfoque integrativo y otras de un punto de vista distributivo. Y esa es una de las razones que explican por qué muchas de las negociaciones se han caído. Cuando tú asumes que todo lo que tú obtienes es en detrimento de la otra parte, y eso es una ganancia, evidentemente es más difícil construir consenso. Y en la medida de que eso se supere, podremos tener negociaciones mucho más efectivas para resolver el conflicto sociopolítico venezolano. La primera parte del libro, como muy bien dice el gran historiador, además agradecidísimo por su palabra, es la parte que se dedica a analizar desde el punto de vista de la teoría de conflicto, cuáles son las dimensiones del conflicto sociopolítico venezolano. Entonces, cuando uno analiza un conflicto diverso, un conflicto de carácter dinámico que va evolucionando, se va transformando a lo largo del tiempo, se da cuenta que la negociación ha sido una herramienta que los actores han de alguna manera identificado como útil, pero hasta este momento no han logrado el éxito necesario para lograr la convivencia de todos los venezolanos, y en eso se dedica el libro. Aparte, hay una parte teórica que a mí me pareció fundamental, los expertos en negociación lo manejan muy bien, que es el tema de la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Eso está presente en el libro y es una de las claves también para entender el fracaso de muchos de los procesos de negociación política en Venezuela. Cuando una de las partes asume que tiene una mejor posición, una posición de dominio, una posición de poder, donde la negociación deja de ser útil a sus intereses, entonces simplemente busca cualquier excusa, busca cualquier alternativa para romper la mesa de negociación y continuar con su agenda. En la medida de que las negociaciones tengan un equilibrio mayor de poder y donde existan alternativas, las partes conozcan sus alternativas, entonces es más probable que se logre llegar a un acuerdo negociado. Sí, esto es importantísimo porque en definitiva hay una relación directa, directamente proporcional entre lo fuerte que somos fuera de la negociación y lo fuerte que somos dentro de la negociación. En la medida que nos fortalecemos fuera del proceso de negociación, somos más fuertes dentro del proceso y viceversa. En la medida que estamos muy débiles, pues tenemos muy poco espacio para negociar. Y en estos procesos de negociación, cuando fueron debidamente preparados, por ejemplo, está Octavio aquí que participó en alguno de estos procesos, una de las cosas que se pensaba era en eso, o sea, ¿qué hacer si la negociación fracasa? Esa es la pregunta. Esa pareciera la última, pero es la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Y otra de las preguntas es, ¿qué hacemos si quien tenemos enfrente no quiere jugar el juego integrativo, sino que quiere jugar el juego distributivo, el juego de quiero ganar, porque me siento más fuerte, ¿no? Entonces, estos dos conceptos, pues, son conceptos que se van viendo a lo largo del estudio en los diferentes procesos que fueron estudiados. Hay un cuadro muy famoso de Goya, que seguramente todos recordamos, porque es muy importante. Están dos tipos cerrados hasta la rodilla con un garrote cada uno dándose garrotazo. Cuadro precioso. Bien, ¿cómo hacen ustedes o cómo hicieron para decirle a estos dos sujetos, paren un momentico el garrote, que nosotros queremos hablar con ustedes? Aquí hay una guerra o algo muy parecido a una guerra. Y entonces de pronto la academia llega y dice, dejen la guerra, señores del gobierno, señores de la oposición. Nosotros queremos encontrarle un desenlace a este paquete tan grande que tienen ustedes como el que pintó el señor Goya. Eso requiere, aparte de toda esta parte teórica y académica que ustedes acaban de resumir, primero ganarse la voluntad de los contendientes. Si yo estoy matándome con el otro, ¿por qué te voy a parar?
o por qué algunos sí y algunos no. Es decir, aquí hay una faena ya de penetración práctica que necesitaba mucho cuidado, de lo contrario el libro no se puede hacer. Primero, que dejen el garrotazo y en segundo lugar, que tengan confianza en mí, que les estoy pidiendo que dejen el garrotazo. Yo pienso que esa parte de enfrentamiento de la realidad fundamental, de otra manera no se puede hacer el libro. Sí, eso nos da pie para conversar un poquito sobre algunas decisiones que tomamos sobre el libro para después pasar a contestar esto. Por supuesto, tuvimos que tomar decisiones. Javier y yo fue de las grandes discusiones, de las cosas que tuvimos que pensar. Y aquí valga también una referencia importantísima. El profesor José Mayora y el profesor Fernando Santiquírico fueron nuestros asesores directos en la elaboración de este libro y se lo tomaron realmente con una seriedad y con una profundidad extraordinaria. Estábamos conversando con el profesor Luis Rodríguez que nos reuníamos todas las semanas, los miércoles a mediodía, durante prácticamente año y medio, para hacer espejo con ellos, que son el profesor José Mayora, pues el jefe de la cátedra de negociación en el IESA, y el profesor Sanquírico, el director del Centro de Investigaciones de Resolución de Conflictos de la Universidad Monte Ávila, y que por supuesto los queremos agradecer públicamente porque realmente fue un trabajo excepcional el que ellos hicieron, una dedicación enorme, junto con nuestro equipo investigador también. Aquí está Vanessa Marcano, Elías Heid, está Conti, Anabela Conti, que fueron también extraordinarios. Pero bueno, tomando el punto que hablabas, nosotros decidimos focalizarnos. Han habido decenas de procesos de negociación en Venezuela. Unos más formales, otros más informales, unos en el sector político, otros en el sector laboral, otros en el sector empresarial. O sea, y entonces, cuando nos vimos ante esa situación tan abrumadora, pues parte importante del libro es qué es lo que vamos a estudiar, ¿no? Entonces decidimos estudiar los procesos formales y públicos que han habido de negociación desde 2002 hasta 2022. Y resultaron 7 procesos que han sido muy, muy importantes. Esto lo digo como preámbulo a la respuesta que necesitaba tu pregunta, que es cómo hacemos para que el otro crea. Y en el estudio lo que descubrimos fue que en todos los procesos, menos en el que participó el doctor Aveleo, bueno, no, en el que participó el doctor Aveleo también hubo algo de eso, aunque más indirectamente. En todos hubo una tercera parte ajena al conflicto que fungió de mediador y que hizo labores de premediación, que hizo labores de ayudar a que las partes empezaran a generar confianza entre ellos. En 2002, pues fue el Centro Carter y la OEA estuvieron a la cabeza haciendo un proceso que fue sumamente criticado, por cierto, todo el mundo criticaba y realmente por la documentación que hemos visto fue de los que estuvo mejor llevado técnicamente. En el 2014, en el proceso del doctor Aveledo, él nos contaba que hubo alguna intervención también de la iglesia al principio, pero ese fue el único que se llevaron directamente, no hubo mediador. Luego en 2016 estuvo el que estuvo Carlos Ocarís en Margarita y aquí en el Museo Alejandro Otero, fue la iglesia quien medió. En el siguiente, República Dominicana, hubo un proceso de mediación liderado por el presidente de República Dominicana, en ese momento, ahorita se me va el nombre, y en el que estuvo involucrado Rodríguez Zapatero, por supuesto, en una persona que no estaba calificada para eso y fue un desastre el proceso. Luego vino el de Barbados, donde empiezan los noruegos a aparecer, siguen en México hasta el 2022 precisamente, y a partir de 2023-2024 han seguido los noruegos por un lado y ha entrado un nuevo grupo mediador que son los cataríes, ¿no? Entonces, siempre ha habido un tercero neutral que llama a las partes a sentarse, a discutir, a negociar y a tratar de llegar a acuerdos. Yo creo que esa figura de la mediación, del tercero ajeno a la controversia, que facilita la comunicación entre las partes, ha sido absolutamente crucial en todos estos procesos. Ahí, si me permites añadir,
Del estudio analizamos los contextos previos a la negociación y un poco rescatando lo que decía el rector, había una necesidad, había una situación de conflicto que iba incrementándose y de alguna manera las partes entendían que había una necesidad para abordar algún proceso de negociación. Ahí la desconfianza que existe mutua es donde entran estos terceros ajenos a la controversia y empiezan a hacer acercamientos, es decir, se reúnen de manera privada con una de las partes, le transmiten a la otra la necesidad o la disposición a dialogar y cuando empieza a haber señales positivas y ese intercambio de información a través de esos terceros se formaliza, es donde empieza a haber un proceso de negociación formal, se establecen unas reglas de juego, se establece una agenda y en los procesos que esto ocurrió, identificamos que fueron los que estuvieron más cerca de llegar a un acuerdo, vamos a decirlo, sólido. No, una de las conclusiones, quizás me adelanto un poco, pero más interesante de la investigación, es que no hay una relación directa entre la preparación y el éxito del proceso. Lo que sí podemos ver es que la preparación de manera profesional ayuda a las partes a que tengan un intercambio de información mucho más fluido y en consecuencia los acuerdos puedan ser mucho más desarrollados de lo que pudo haber sido una negociación que simplemente llega a un acuerdo para superar una coyuntura política determinada. De acuerdo con lo que decías, ahora últimamente están los mediadores. Ok, esa es una pregunta que yo quiero hacer. Cuente qué tiene que hacer Noruega en este peo. Bueno, tiene que haber una explicación, no puede ser porque la Biblia dice que vaya y denle agua de comer al sediento y de beber al fin. Aquí hay algo. Y después los catarís, imagínate tú. Y todos los catarís, pues sí, yo no sé qué, pero en fin. Tú lo dijiste también la otra vez que hablamos, sin esta gente no se puede hacer. Sí, pero eso en la Biblia me parece estupendo. Pero en nuestro asunto es como más extraño. Digo yo que no soy especializado en el tema. Estos mediadores, ¿por qué hacen la mediación? ¿Por qué desinteresadamente se meten en nuestro problema? Sí, una vez más, Empezando por el Centro Carter. ahí vamos. Ese es un cuento muy, muy chévere. Pero antes de entrar al cuento, quiero también agradecer a la profesora Yanina Olivieri, que fue nuestra editora, y al profesor Marcelino, que fue el que en definitiva encargado de haber ediciones y que hicieron posible pues, que el libro también saliera, digamos, muy, muy bueno desde ese punto de vista editorial, ¿no? ¿Por qué? Eso es una cosa bien interesante. Porque, digamos, en el derecho privado son las partes las que van y buscan un mediador, ¿no? Y tienen cláusulas y tal. Y entonces dicen, no, mira, la cláusula dice que tenemos que resolver eso. Pero aquí no hay cláusulas, ni hay nada. Sin embargo, empezando por ese proceso de 2002, sí había una situación crítica que probablemente en Venezuela no se había planteado antes. Bueno, tal vez el Caracazo, hay algunos acontecimientos previos, pero realmente en el siglo XXI no había precedente alguno por ejemplo, la crisis con PDVSA, por ejemplo, las protestas petroleras, las protestas que hubo entre los diferentes sectores políticos, etcétera. Eso generó una enorme presión, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Y esa enorme presión es captada por la OEA, una de cuyas funciones es precisamente, mira, vamos a a llevar la fiesta en paz en este continente. Pero la entrada del Centro Carter es muy interesante y en el libro se notan al menos dos razones para la entrada del Centro Carter. No sé si Harry recordar alguna otra. La primera es que todo eso está en el libro, todo eso ya es público, de modo que se puede decir. La primera es que un empresario importantísimo en Venezuela, Cisneros, tenía una excelente relación con Carter, que tiene este centro de estudios para la paz internacional. Y ha sido muy influyente en el trabajo en conflictos para lograr acuerdos de paz. Y Carter, en un momento que está súper álgida la controversia en Venezuela, donde había protestas, donde estaba todo andando súper, digamos, violento, donde estaba este señor Chávez diciendo que él iba a negociar, pero que él escogía con quién quería negociar, e hizo un grupito de amigos de él para negociar. Le dijeron, no, mira, eso no es negociar, así tú no puedes negociar. Entonces vino Carter a hablar con ese señor y hacerle el planteamiento de cómo debía hacerse esto técnicamente,
con quién debía reunirse, y él se estuvo reuniendo con el gobierno, con la oposición, con los medios, con una cantidad de personas. Y el segundo elemento fue más de carácter técnico. Junto, con junto al sexto carácter, trabajaban dos personas, o tres, mejor dicho, con una experiencia en materia de mediación y negociación inigualable, que eran Jennifer McCoy, Francisco Díez y sobre todo pues William Ury. Recuerdo, por cierto, Julio Borges creo que está conectado en este momento, y en ese momento Julio, no sé si lo recuerda, pero me preguntó, ¿quién es este William Ury? Y le dije, bueno, Julio, ¿tú conoces los tres tenores? Le dije, bueno, él es uno de los tres tenores de la negociación, ¿no? Entonces, la presencia de una persona como William Ury, que es realmente, literal, uno de los tres tenores de la negociación, era una presencia que técnicamente podía ayudar a resolver ese conflicto. Y de hecho, fue uno de los procesos en que se llegaron a acuerdos, está mejor documentado, que los acuerdos están mejor diseñados y que se implementaron parcialmente esos acuerdos. De modo que en ese caso, en los otros casos, bueno, podríamos irlos viendo, pero la iglesia siempre ha estado muy, el Monseñor Aldo Giordano estuvo muy interesado, el nuncio, Monseñor Aldo Giordano estuvo muy interesado en ese trabajo, por eso es que en la negociación de 2014 y 2016 interviene, y luego, bueno, vienen otros procesos, pero no me quiero extender demasiado. No, si tuviera que resumir en una palabra cuál es la característica que tienen en común todos estos facilitadores en menor o mayor medida, es la legitimidad frente a las partes. Al final, la clave para que la Iglesia Católica pudiera hacer esa labor de facilitación es que tanto el gobierno como la oposición lo entendían como un interlocutor respetuoso, neutral hasta en cierto sentido, y en esa medida propiciaba ese intercambio de información previo, que es lo que llevaba a las partes a una mesa de negociación. Entonces, ¿qué fue uno de los hallazgos de la investigación? El Centro Carter, por su profesionalismo, logró un proceso de negociación bastante acabado, bastante profesional en el sentido de cómo se dieron las cosas. Cuando los facilitadores dejaron de tener esa neutralidad y empezaron a responder a los intereses de una de la parte, que el caso típico que se cita en el libro, alertado por la mayoría de los entrevistados, el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando esa facilitación deja de ser neutral, deja de ser útil para la negociación y más bien termina siendo contraproducente en el propósito de lo que se busca, que es el diálogo entre las partes. El caso de Noruega, bueno, la pregunta es, más que nosotros preguntarles por qué están ellos se preguntarán por qué. ¿Por qué nosotros? Porque la verdad que ellos tienen un bagaje, tienen una trayectoria en estos temas de negociación política que los acredita como negociadores, y todos los entrevistados, tanto del gobierno como de la oposición, las declaraciones que pudimos observar a través de fuentes hemerográficas, lo que son contestes en decir que la mediación o la facilitación, mejor dicho, el caso de Noruega es la más profesional que han tenido hasta ahora. Es decir, ellos han logrado un nivel de confianza que permite que las partes se sientan en comodidad para poder contar, para poder transmitir los mensajes, y ellos simplemente hacen la labor de mensajero, pero lo hacen desde una legitimidad que le otorga su trayectoria, que es lo que permite avanzar en estos procesos de negociación. Un último apunte en el caso de Qatar, que no fue una parte de esta investigación, porque en el caso de esos llamados diálogos de Qatar, el acuerdo de Qatar, pues se produjo directamente entre el gobierno venezolano y el gobierno de Estados Unidos. Nuestra investigación se centró en las negociaciones formales de gobierno con la oposición política organizada en el país. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente, Estados Unidos es un actor que juega un papel importante en estas negociaciones, pero en ese caso, Qatar responde a una lógica distinta que va más allá de lo que propiamente está en nuestra investigación y del cual podemos tener una opinión, pero bueno, vamos a seguir adelante. Así es, hay otro tema en particular con los noruegos, que en la preparación de la negociación de Barbados se pensó precisamente en que tenía que haber un facilitador, que tenía que haber un tercero que ayudara en esta labor de comunicación. Y en este caso hubo un movimiento de parte del grupo de Barbados, que estaba encabezado en ese momento por Fernando Martínez Mótola y Gerardo Blight, para buscar a los noruegos. Y antes de que empezara el proceso de negociación, hubo reuniones previas de carácter confidencial en Oslo entre representantes de la oposición y representantes de quienes detentan el poder. Lo interesante de esta investigación
es que nos metemos en los rincones de muchas cosas. De otra manera no hubiéramos tenido idea. Por ejemplo, acabamos de descubrir que Cisneros es una especie de apóstol. Como Cisneros es muy amigo de Carter, le dice a Carter, coño, Carter, échame, y le da una manita, y es así. La cuestión no está hecha en la Santa Sede, sino que es cuestión de que nos pongamos a conversar nosotros primero a ver qué lo... Coño, espérate un momentico, déjame hablar con Cisneros. Y así empieza una negociación que nos involucra como sociedad. Yo creo que esto es muy importante. Y eso me lleva a una pregunta malvada. ¿Quién inventó que Rodríguez Zapatero también fuera apóstol? Eso también está descrito en el libro, pero un poquito de chisme nos ayuda para que el libro se venda, porque es un libro muy útil y muy grato de leer. Dale con Zapatero. Bueno, hay gente que se cree santo, ¿no? Entonces, y así se promocionan. La llegada de este señor tiene varias fuentes y además todo eso, una vez más, está en el libro, ya es público, ¿no? Una de las personas entiendo lo empezó a traer como mediador, o lo empezó a contactar, fue uno de los que participó en muchos de los procesos de negociación, tal vez el que ha participado en más procesos de negociación, que era Timoteo Zambrano, ¿no? Él es el que empieza a contactar a Zapatero, pero Zapatero en el proceso de 2017, en el proceso de República Dominicana, y eso es unánime en todos los que entrevistamos, él se autoerigió de alguna manera como en un rol que nadie lo esperaba y que nadie sabía que él quería, que él iba a tratar de ejercer, que era el de mediador. Una mediación muy mal llevada, por cierto, por supuesto, o sea, no puede ser de otra manera, en donde él quiso imponer una solución sin oír las partes. Y él llegó y dijo, aquí está el acuerdo. Afortunadamente, la delegación venezolana dijo, no, perdón, venezolana, bueno, sí, la delegación de la oposición, perdón, dijo, no, esto no lo hemos discutido, esto no puede ser, tal. Y en ese proceso hubo una cosa muy interesante, que hubo un grupo de acompañamiento de embajadores de Latinoamérica que estaban apoyando el proceso y fueron los propios embajadores que dijeron, esto no puede ser. De cancilleres, perdón, de cancilleres. Exacto, disculpa el lapsus. De cancilleres y dijeron, no, esto no va, esto no puede ser. Y son los cancilleres le quitan ese documento y elabora un nuevo documento que, en palabras de este Gustavo Velázquez, otro enorme experto en negociación, Gustavo decía, ese documento era perfecto para firmar. Era un tremendo documento, el elaborado por los cancilleres, oyendo a las partes, por supuesto, en un proceso de facilitación. Sin embargo, pues la gente del gobierno empezó pues a obstaculizar la firma y hubo muchísimos enfrentamientos muy violentos que precisamente terminaron con la salida. O sea, Julio Borges por ejemplo, no pudo regresar al país después de eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que parte del fracaso de esa negociación fue que hubiera una parte no neutral que se quería presentar como neutral y que generó toda una cantidad de problemas a lo largo de la mediación, porque el facilitador, el mediador, precisamente lo que trata es que haya concertación entre las partes, y cuando está parcializado, pues como era este el caso, pues lo que hizo fue complicar todo en vez de hacer el entuerto. Ahí verá, uno de los puntos que asoma el libro y que es muy importante, y creo que es de las cuestiones que más nos incumbe en este momento, es el de las negociaciones directas o los acuerdos directos entre el régimen y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué nos dice por ahí? ¿Qué cosita, un comentario para que la gente lea el libro, coño? Es verdad. Ese es mi trabajo. ¿Qué sucede durante una de las características, una de las dimensiones del conflicto sociopolítico venezolano es la dimensión internacional? Está relatada en el libro y dentro de esa dimensión internacional, uno de los actores claves sin duda es el gobierno de los Estados Unidos. La posición histórica de los Estados Unidos había sido hasta hace poco tiempo el no tener un diálogo directo en estos temas con el gobierno venezolano, sino de alguna manera fortalecer
la parte de la oposición venezolana para que tuviera tuviera un diálogo, una interlocución directa con el gobierno, y evidentemente ellos tenían algo que decir con los acuerdos y tenían comunicación con los líderes de la oposición. En esa medida se fue llevando la mayoría de las negociaciones. Uno de los objetivos del gobierno venezolano desde siempre, históricamente, y así ha sido relatado tanto por los entrevistados, sobre todo con la fuente hemerográfica, es tener un diálogo directo con Estados Unidos porque entienden que ellos son los que terminan tomando las decisiones que afectan realmente a sus intereses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De un tiempo para acá hemos visto, no forma parte propiamente de la investigación, pero sí detectamos que el gobierno logró uno de sus objetivos centrales, que era tener una línea directa de diálogo con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en materia petrolera. Evidentemente, todo el contexto de sanciones es especialmente sensible para el gobierno venezolano y por lo tanto ellos entienden que una negociación directa con Estados Unidos es mucho más efectiva sin tener que pasar por los mecanismos de diálogo con la oposición política organizada. Como enseñanza, como lección a futuro, evidentemente el fortalecimiento de los diálogos directos entre venezolanos es una de las claves para la resolución del conflicto sociopolítico, porque un diálogo directo con Estados Unidos podrá de alguna manera resolver parcialmente el tema petrolero, pero no atiende a la realidad, a la raíz de nuestro problema histórico. A ver, ya para tratar de cerrar esto, se acabó este asunto de las negociaciones, Marco. Tal como están las cosas hoy de complicadas, tanta incertidumbre, aunque también puede ser tanta certidumbre, determina que ya no hay más o que empezará un ciclo atendiendo el desafío del caso, porque cada una de las negociaciones atiende un desafío peculiar, un desafío particular. Esto no es una cadena, sino que en la medida en que se prende la candelita, como decía el comandante Eterno, hay que apagarla. Sí. Muy bien. Estamos ahora, pues, vísperas electorales. Los resultados pueden crear serios problemas que deben conducir seguramente a seguir hablando. ¿Qué crees tú? Sí, ¿Qué creen los dos? ahí podemos ver qué es lo que ha venido pasando y para especular un poco qué es lo que podría pasar. Y lo que vino pasando era lo que nos decía Jaiber. Había negociación entre la oposición y el régimen por muchos años. Parte de esas negociaciones, particularmente a partir de 2016, que es cuando aparecen las sanciones empiezan a ser un tema recurrente, por supuesto, en los temas de negociación que no habían aparecido antes, porque no existían. Los dos temas recurrentes a lo largo de estos 20 años ha sido el tema recurrente, el único tema que ha aparecido siempre es el tema de elecciones libres, justas y supervisadas. Eso ha sido desde 2002 hasta 2024 el tema central. A partir de 2016, el otro gran tema es el levantamiento de sanciones. Y es donde empieza un poco el tema con Estados Unidos. De modo público, no habían habido negociaciones directas con Estados Unidos, habían sido a través de los grupos que representaban a la oposición. Particularmente se notó eso a partir de Barbados con muchísimo más intensidad. Y de hecho, en Barbados estuvieron a punto de llegar a un muy, muy buen acuerdo, porque creo que la gente que estaba ahí sentada era gente, junto con los noruegos, pues era gente muy seria. Y por un error de comunicación entre diferentes departamentos de los Estados Unidos, Bolton da una declaración que no tuvo que dar en un momento cuando estaban a punto de firmar y se rompe toda la posibilidad de llegar a un acuerdo. De modo que todo este tiempo Estados Unidos ha sido un actor que está alrededor, pero el interlocutor directo ha sido la oposición. Eso cambió ahorita. Eso cambió hace unos meses cuando por primera vez, al menos de manera pública, probablemente lo hayan llevado de manera privada, confidencial, pero al menos de manera pública, por primera vez se dice, estamos dialogando con Estados Unidos a través de la mediación de Qatar. Y Qatar es interesante porque Qatar ha sido un factor digamos, de facilitación con, digamos, con otras fuerzas que geopolíticamente son muy importantes y a veces no se suelen tomar muy en cuenta, pero ellos han hecho eso en el mundo árabe y lo están llevando a otras partes también. Entonces, eso desde el punto de vista de la negociación con los Estados Unidos. ¿Qué se puede ver de aquí en adelante? Se acaban las negociaciones, no, por el contrario. Las negociaciones van a tener que seguir y van a tener que seguir con muchísima más intensidad
por esto que decíamos, vamos a tener que seguir conviviendo todos en digamos, en este país. Esa es esa es la pura verdad. Vamos a tener que negociar en el mejor de los escenarios cómo va a ser el proceso de transición. Y los procesos de transiciones son complejísimos, pero uno de los elementos fundamentales de los procesos de transición es precisamente el diálogo. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a compaginar la gobernabilidad con los derechos humanos? Por ejemplo, que era una de las cosas que nos decía el rector, va a ser uno de los grandes temas en cualquier escenario, inclusive en el mejor. Y creo que es un proceso que se van a tener que extender en el tiempo por muchos años. La De acuerdo, negocio, Jaiber, tienes más trabajo en el futuro. probablemente, bueno, ya decía el rector, eran 20 años, van 25, así que probablemente necesitamos otro libro. No, lo que ocurre, la negociación va a continuar básicamente porque el conflicto continúa. Hasta que no encontremos las claves, no logremos un acuerdo que sea sustentable en el tiempo, verificable en el tiempo y podamos resolver el conflicto sociopolítico venezolano, la negociación seguirá vigente porque es la herramienta que hemos identificado como más efectiva, además de la que los venezolanos se sienten más seguros, se sienten más representados en la medida de que las otras alternativas son realmente catastróficas. Es decir, las otras alternativas para la resolución del conflicto venezolano es desconocer la existencia de otra parte. Es pensar de que hay alguna manera en que mi posición política va a imperar sobre sobre la de los demás y ese país no solo admite una visión única de la realidad. Cuando hemos visto, y parte del conflicto sociopolítico venezolano a lo largo de estos 25 años, es la pretensión de una de las partes de desconocer la existencia del otro. Entonces, en la medida de que la negociación pueda ser un vehículo útil para el reencuentro de los venezolanos, es probable, seguro que vamos a seguir negociando, ojalá que de manera más exitosa de lo que ha sido hasta ahora. Va a decir algo, Marco. ¿Quieren hacer una pregunta? Bueno, pues vamos a darle chance. Vamos, por pregunta, no conferencia. Bueno. Gracias. Nuevamente los felicito por el libro, tuve la oportunidad de leerlo y es un libro de texto, como dice don Elías, para entender por qué hemos llegado y cómo hemos llegado hasta aquí. Tengo una pregunta. Una de lo que uno concluye o que uno puede inferir leyendo el libro es que si vemos la parte de la oposición como un fracaso, a ver, se pueden concluir dos factores. Uno, el apoyo externo que hemos tenido, como tenemos ahora, un apoyo realmente importante. Y el otro, uno concluye que el gobierno siempre ha sido muy coherente y consistente en su posición y en su técnica, mas no ha sido así la parte de nuestro lado, de la oposición. Siempre ha ido por lo que uno puede concluir, y yo no soy experta, no de una manera tan cohesionada ni tan organizada, aparentar hacer. Mi pregunta es, ¿por qué habrá sido, si en 20 años eso ha sido sistemático, por qué no hemos aprendido? Y en aras a una futura negociación, eso puede ser algo de aprender del otro lado que ha sido muy consistente y ha tenido de alguna manera éxito, ¿no? Hablando de negociación. Sí, esto es interesantísimo porque nos habla un poco de la característica de los actores. Del lado del régimen ha habido una consistencia absoluta desde el punto de vista sustantivo y desde el punto de vista de los actores. El primer gran negociador del régimen fue José Vicente Rangel y lo siguió Jorge Rodríguez, que se puede decir que es su hijo político. O sea, tal vez probablemente la persona que, según dicen, no conozco, pero entonces según se comenta, que ha tenido más influencia en Jorge Rodríguez fue José Vicente Rangel. Entonces ellos han tenido una sola voz. Ellos han tenido una sola estrategia durante todos estos 20 años que ha sido totalmente consistente y se puede ver también a lo largo del estudio. Entonces, desde el punto de vista de negociación, independientemente de que creamos que eso es pertinente o no es pertinente o que eso haya o no contribuido a tener un mejor país, eso ha sido algo claramente mantenido durante más de 20 años. Pero lo que pasa es que la naturaleza de la oposición es distinta. La naturaleza de la oposición es de grupos democráticos, de grupos que tienen que ponerse de acuerdo, de grupos que tienen que permitir la participación de diferentes sectores y de grupos que cuando algo no sale bien, llega otro con legitimidad a decir, ahorita lo quiero hacer yo porque tú no pudiste hacerlo antes. Entonces, por eso es que hemos visto entre 2022
y 2017 prácticamente, y 2019, perdón, en Barbados, hasta 2000, un poquito antes de 2017, pues vimos que siempre había grupos distintos con alguno que otro actor que se repetía, que el equipo en general era distinto. Es a partir de Barbados en 2019 cuando empieza a haber más consistencia en el grupo y bueno, que viene encabezado por Gerardo Blight, por supuesto, y que desde Barbados y México, y México-Barbados, que sería la tercera etapa, digamos, ha habido ya una coherencia en la manera de manejar la negociación, en las técnicas de negociación, en las aspiraciones que se tienen, en los intereses que se procuran, digamos, defender, etcétera. Entonces, creo que obedece pues a naturalezas distintas de cada uno de las partes en conflicto. No sé si alguien, bueno, Bueno, Jaime simplemente Barbada, un comentario comentario sobre eso Ok. para la otra pregunta. Tiene que ver mucho con lo que decía Marcos en la naturaleza. Uno de los hallazgos reportados en las entrevistas es que desde el lado del gobierno le echaban en cara a la contraparte de la oposición que cuando ellos tenían una decisión, cuando ellos tenían que adoptar algo, del lado del gobierno la decisión era clara. Es decir, ellos hacían una llamada y tenían una línea sólida. Cuando hacían el intercambio de información con los representantes de la oposición, descubrían que el que estaba detrás de ellos no podía tomar una decisión porque tenía que consultarla con los partidos de la oposición, con los de la oposición, y entre ellos no se ponían de acuerdo. Pero, a ver, eso más que una debilidad, puede ser una debilidad desde el punto de vista de la mesa, pero responde precisamente a la naturaleza democrática de quien está enfrente, frente a una forma de tomar decisiones mucho más jerárquica que responda a esa lógica del gobierno. Buenos días a todos. La verdad es que, bueno, muchos temas. ¿Ah? Pegado. Ok. Muchos de estos temas los hemos tratado siempre de manera particular, pero bueno, quisiera hacerles una pregunta y sobre todo que nos reflexionen un poquito sobre un tema que yo creo que es importante. Y quizás mi perspectiva es la perspectiva de un profesor de Derecho Civil que habla del contrato de transacción. El contrato de transacción no tiene ningún sentido si no hay una ejecución forzosa posterior. ¿Por qué? Porque en definitiva las transacciones están dirigidas a la creación por mutuo acuerdo de obligaciones. Y por lo tanto, las transacciones carecen de todo sentido y las negociaciones carecen de todo sentido si después de ellas no hay ninguna autoridad que pueda eventualmente exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones. Entonces, claro, todas estas negociaciones fracasadas fracasan por eso. Nos sentamos, hablamos y tal y qué sé yo, ponemos un documento, sea el que trajo Rodríguez Zapatero, sea cualquier otro, bueno, y simplemente nadie lo hace cumplir. ¿Por qué? Porque una de las partes sería la que estaría obligada a hacerlo y no lo hace. De manera que yo les pediría que nos reflexionaran un poquito sobre esa segunda parte de la transacción, o sea, sobre la parte del cumplimiento forzoso, o sea, ¿qué se está viendo en materia de cumplimiento forzoso? Porque si no podemos pasar 450 negociaciones posteriores y si una de las partes no la quiere cumplir, no la cumplirá como hasta ahora ha pasado. Qué interesante. Gracias, mi querido socio Luis Alfredo Araque. Aquí hay varias cosas. Creo que hay un problema de diferencia de naturaleza del derecho privado con el derecho público y también con el derecho internacional público, ¿no? Porque en el derecho privado, quien hace la ejecución forzosa es el Estado por el poder de imperio que tiene, por el monopolio de la fuerza pública. Pero entonces, en el ámbito público y en el ámbito internacional y político, se complica eso, porque justamente en este caso tú lo que estás queriendo es negociar una transición con quien está ejerciendo el poder de imperio. Entonces, el problema de la ejecución se maneja de manera distinta que en el derecho privado. ¿Y qué es lo que qué es lo que ha pasado? No solamente en el caso venezolano, sino pues en las negociaciones políticas a nivel internacional. Se establecen normalmente mecanismos de seguimiento dentro de los acuerdos. Entonces, en la mayoría de los acuerdos que estuvimos estudiando y que llegaron a acuerdos, que no fueron muchos, fueron nada más en 2002, 2016
y México. Creo que son los tres. Y la mesa de diálogo, lo que llamaban la mesita, la mesa de diálogo nacional de 2019, que fue en paralelo a Barbados, ¿no? En esos acuerdos se establecían mecanismos de seguimiento. Es decir, se establecía una comisión de seguimiento de los acuerdos. Lamentablemente, en ninguno de esos acuerdos la mesa se llegó a reunir ni siquiera. De hecho, ellos echaban un chiste en el 2002 que la mesa de seguimiento le decían la mesita de noche porque no hacía nada, estaba ahí puesta para que pusieran libros, ¿no? Entonces, y lo mismo ha venido sucediendo con eso. Por supuesto, se puede ejercer presión también, sobre todo a nivel internacional, ¿no? O sea, la presión ya desde el punto de vista de negociación tendría que venir por esto que nos decía Jaiber al principio, que es el tema de la alternativa a la negociación. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos, ¿cómo hacemos para fortalecernos fuera de ese proceso de negociación, en este caso, fuera del acuerdo al que se llegó, para presionar la ejecución del acuerdo? Y esos son fundamentalmente mecanismos de orden político y de orden política internacional también. Pero o una ejecución forzosa sería, pues, bueno, que llegue una fuerza, digamos, la Fuerza Armada y diga, esto hay que hacerlo así. Eso sería una tercera opción que no se ha manejado, que no ha sucedido y que no pareciera clara en este momento, ¿no? Pero entonces, en resumen, se hacen mesas de seguimiento, cosa que se hizo, pero que no se concretaron, presión política, presión internacional y eventualmente, pues, alguien que por la fuerza trate de hacer cumplir esto, pero eso ya es algo que escapa de las manos de todos y que no se sabe a dónde puede llegar tampoco. Sí, es que el objeto de negociación es la convivencia entre todos los venezolanos y al final eso depende siempre de la voluntad política de las partes para cumplir lo que dice la Constitución. Una de las cosas, puedo decirlo, irónicas de la investigación es que la mayoría de los planteamientos a la hora de la mesa de negociación de cómo iban a ser construidos los acuerdos es el respeto a la Constitución, lo cual tú no necesitas un acuerdo para que eso sea así, pero la coyuntura venezolana te lleva a esa situación tan alarmante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los acuerdos plantean mecanismos de seguimiento cuya efectividad dependerá de la legitimidad y de la fuerza y la autoridad que tengan las partes que formen parte de esa comisión de seguimiento. En la medida de que esa comisión de seguimiento si sencillamente se convierte en la mesita de noche, el acuerdo, por más que haya sido bien estructurado, haya sido bien planificado, termina siendo letra muerta porque la voluntad política de una o de las dos partes es no cumplirlo. Entonces, como lección, y está dentro de las conclusiones de la investigación, evidentemente para que la negociación tenga éxito, dependerá de que esa voluntad de negociar se mantenga con posterioridad a la celebración del propio acuerdo. Miren, amigos, ahí hay una pregunta, vamos a pasarla. Bueno. Hay dos. Y Bueno, después cierro primero, yo dictatorialmente. Bueno, tres. rapidito, primero buenos días y gracias a Marcos, mi socio, Marcos Carrillo, y gracias a Heiber por esta gran contribución para todo esto que estamos pasando, por su apoyo. Mi pregunta es la siguiente, porque además a lo largo de mi vida y de 47 años de ejercicio profesional he tenido eventos de negociación, no de la categoría de esta negociación política, pero las he tenido y he entendido lo que es negociar y lo difícil que es. Mi pregunta es, ustedes han hablado de diferentes tipos de negociación y las han nombrado, hay este tipo, hay este otro tipo. Yo quisiera que me dieran cuál es el nombre de una negociación en la cual una parte tiene límite, primero no tiene la posición de dominio, tiene límites basados en temas valores, temas morales, y del otro lado simplemente tengo la fuerza, tengo el poder y no tengo límite. Lo que tenga o sea, por lo que tenga que caer, que caiga. Entonces, yo ese tipo de negociación no sé cómo se llama. Muchas gracias, mi querida socia Maripi, que siempre con cosas tan agudas. Mira, ahí hay varias cosas. Vamos a ver por dónde podemos empezar. En primer lugar, ratifico lo que había dicho al principio. La negociación no es un valor.
O sea, el que crea que negociar es una cosa buena en sí misma y tal, no sabe dónde está parado. Entonces, y es una de las tendencias que uno ve por ahí cuando te dicen, no, es que es imperioso negociar. Yo me acuerdo una vez estaba en una negociación, pero una cuestión de derecho privado, y la verdad que estábamos obteniendo un muy buen acuerdo, y la contraparte dice, bueno, todo sea por la negociación. Y yo, bueno, o sea, bueno, no defendiste a tu cliente, o sea, si tú estás creyendo más en la negociación, entonces aquí no hay nada que todo sea por la negociación. La negociación funciona si puede funcionar, y si no, tienes que tener otra alternativa. ¿Ah? Claro, exacto. Y entonces, ahí tenemos un primer elemento. Ahora, si no vamos a negociar, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. O no podemos buscar la solución fantástica de los marcianos con un rayo láser que vengan y digan, aquí se acabó todo esto, y entonces se van todos para un lado y se sacan a todos. Eso tampoco va a existir. Entonces, la pregunta que complementa a esa es, ¿qué hacemos si no podemos negociar? Esa es la otra gran pregunta, y por eso es que muchas veces terminamos negociando, porque vemos que es la mejor opción. Ahora, cuando tú terminas negociando porque no tienes una alternativa, terminas muy debilitado. Terminas siendo el débil de la relación. Pero en negociación, una de las cosas que se estudian es precisamente cómo haces tú para, siendo aparentemente débil, poderte fortalecer dentro del proceso de negociación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos procesos en Venezuela, la fortaleza en cuanto a la vinculación con movimientos sociales ha sido importante. La fortaleza que se ha tratado de generar a través del apoyo de la comunidad internacional pudo llegar a ser más importante. Pero en todo caso, una pregunta que no se hicieron, porque eso también lo estudiamos en las preparaciones, que no se hizo con frecuencia, y eso es un problema realmente, era cómo hacemos para nosotros poder estar más fuertes en una negociación y no simplemente ir digamos, como dicen coloquialmente, a pedir cacao. De hecho, en una de las negociaciones que estudiamos, uno de los que participó dijo, nosotros fuimos porque el gobierno dijo, el gobierno anterior mantuvo los tiempos, manejó los tiempos, impuso un acuerdo que nosotros no queríamos firmar, pero lo firmamos. ¿Me explico? Eso es una mala negociación. Entonces, eso es lo otro. La negociación no es un valor, no es buena en sí misma, pero no necesariamente, o sea, no todo acuerdo es bueno. Tú puedes firmar malos o buenos acuerdos, o puedes ir a un buen proceso o un mal proceso. Entonces, en definitiva, creo que tiene que ver con el fortalecimiento que tengas fuera de la negociación, una vez más. Y si no te sientes preparado y si no te sientes suficientemente fuerte en la negociación, lo más seguro es que te va a ir muy mal. En derecho público, en derecho privado, en cualquier área de la vida. Si no estás verdaderamente preparado para eso, te vas a cortar con el cuchillo de la negociación. Bueno, primero que todo, felicito a Jaiber, mi exalumno, a Marcos, mi amigo, y de lunes a viernes mi socio, y al muy querido profesor Elías Pim. Marcos, tú has escuchado mucho esta reflexión mía. Yo me siento que desde hace 25 años la gente ya sabe que yo soy un profundo radical y hay momentos en la vida en que hay que ser radical. Que yo me siento que quien haga la escuela de negociación que prevalece ahora en el mundo es la de Neville Chamberlain, que le costó 60 millones de muertos al mundo, porque yo siento siempre, y va un poco con lo que dijo Maripi, de que nos estamos sentando, sí, nos dicen que tenemos que reconocer al otro, y uno mal que bien lo hace. Yo lo más que hago es que los que han sido lacayos del régimen no los saludo, pero ya está, no pasa de allí. El otro me quiere desaparecer, el otro no me quiere reconocer. Y sabemos que hay una profundísima carga ideológica y con los chinos y los rusos atrás. Esa es la parte del juego que yo nunca entiendo. Yo no conozco ninguna dictadura marxista que haya caído por las buenas, porque la mentira de la caída del mundo, de que fue pacífica la caída del mundo comunista, es decir, hay que ver la cantidad de muertos previos que hubo para que se sentaran. Ese es mi comentario y quisiera escucharlo. Yo creo que eso es importantísimo. El ejemplo de Chamberlain es importantísimo también. Una vez más insisto,
si no estás en capacidad de negociar, no te puedes sentar a negociar. O sea, si tú estás realmente sentándote con una persona que sabes que, porque hay una cosa que hay que entender, las negociaciones no son necesariamente para llegar a acuerdos. Si llegamos a un acuerdo, está muy bien. Pero las negociaciones pueden ser para ganar tiempo, para ganar legitimidad, para conseguir mayor información, para deslegitimar a quien tienes enfrente frente a sus representados, por ejemplo. Es decir, tú utilizas la negociación para muchísimos fines. Y ser un negociador débil es algo que está mal en negociación. En negociación, la búsqueda es la de un negociador integrativo, la de un negociador, digamos, de principios, un negociador de principios que sabe defender sus intereses y sabe defender sus principios. Si no puedes hacer eso, no te puedes sentar. De hecho, hay un libro maravilloso que se llama, se los recomiendo ampliamente, de un profesor de Harvard que se llama el abogado, creo que es El abogado del diablo, se llama. O Negociando con el Diablo, como que se llama, algo así, ¿no? De Munning, ¿no? Negociando con el Diablo, creo que ¿ah? Negotiating with the Devil, exactamente, ¿no? Y ahí se estudian varios casos de negociaciones que sirvieron, digamos, que fueron exitosas y negociaciones no exitosas. Una de las no exitosas es la de Chamberlain. Y se explica por qué fue una negociación no exitosa. Y es que se confunde el negociador de principio, el negociador integrativo, con ser un negociador débil, con ser un negociador sumiso, con ser un negociador que dice, bueno, ya, bueno, vamos a tratar de llegar a un acuerdo por llegar a un acuerdo. No, aquí tenemos esto muy claro. Si tú no puedes llegar a un acuerdo, no llegas a un acuerdo. Si el acuerdo no te favorece, tú no puedes llegar a un acuerdo. Esa es la verdad en cualquier ámbito. Entonces, la pregunta nos permite hacer esa distinción entre negociador de principio y negociador débil. El negociador débil es el que se deja someter por el otro. Y eso está mal, eso es un mal uso de la herramienta. Pero una vez más, es simplemente una herramienta, no es un principio, al menos para mí. Aquí tengo unos queridísimos profesores de negociación que saben más que yo y que pueden tener alguna otra opinión, pero yo estoy totalmente convencido de eso. Les va a costar convencerme de una cosa distinta. Solo para agregar en un comentario a lo que decía Marco, estas preguntas tienen que hacerse antes de sentarse en la mesa de negociación. Y uno de los problemas, una de las lecciones aprendidas de esta investigación es que en muchos momentos de negociación política, los propios actores iban descubriendo esto conforme ya estaban sentados en la mesa, conforme ya se había dictado una agenda y evidentemente eso es un mal uso de la herramienta de la negociación. Entonces, cuando tú te planteas previamente con tu equipo cuáles son las líneas rojas, cuáles son tus alternativas, hasta dónde estás dispuesto a negociar, luego puedes sentarte de manera más efectiva frente a tu adversario que también está haciendo ese análisis, que también se ha preparado y que probablemente tenga más recursos que tú para poder abordar efectivamente esa negociación. Sí, dos puntos, dos comentarios y dos preguntas relacionadas, ¿no? Uno de los elementos efectivamente que han tenido estos procesos de negociación a lo largo de 25 años ha sido que la asimetría entre ambas partes siempre ha estado muy marcada. Quizás fue en ese proceso del 2002-2004 justamente porque el gobierno venía de una situación muy delicada, muy inestable. El presidente salió, lo sacaron por 3 días, regresó, no se sabía cómo estaba el tema de las lealtades internas en la Fuerza Armada. Es que ese acuerdo pues tiene ciertas consecuencias parciales, pero tuvo unas consecuencias. Esto, por supuesto, le trae, por ejemplo, a la oposición unos dilemas, porque yo coincido en que sentarse en una mesa cuando la asimetría con tu adversario es tremendamente grande, es difícil, ¿no? Forzarlo a negociar, forzarlo a algo, pero también el dilema es, bueno, si no me siento, entonces, ¿qué hago mientras tanto? Porque tampoco es que tú dispones de un ejército que está en las puertas de Caracas para darle una orden y decir, bueno, si o cedes o entramos, ¿no? Entonces, el dilema de la asimetría, ¿cómo entenderlo dentro de todos estos procesos donde siempre está tan desbalanceada la mesa? Y la segunda pregunta tiene que ver con el tema del apoyo de la población a estos procesos de negociación. A lo largo de todos estos años se han hecho muchos estudios cuantitativos y cualitativos y cuando se le pregunta a la gente, ¿usted está de acuerdo con que se resuelva el conflicto de manera negociada, pactada, que se pongan de acuerdo? Bueno, abrumadoramente la gente dice sí. Pero
eso no se expresa, por ejemplo, en un apoyo popular masivo, como por ejemplo pasó en Colombia en el año 2016, donde habían movilizaciones de miles de personas demandando en las calles, queremos un acuerdo ya, el conflicto tiene que cesar, y había una presión social enorme, ¿no? Aquí pareciera que uno ve esas negociaciones como algo por allá, de una gente que se sienta, como decía el profesor, que de repente están acordando qué es lo que están haciendo. Y a pesar de que está todo este nivel profesional, técnico, etcétera, no está esa presión popular. Entonces, en opinión de ustedes, ¿a qué creen que se puede ver que esa fuerza, esa potencia que, por ejemplo, se vio en Colombia en el año 2016, donde la gente presionó para lograr un acuerdo, aquí ha sido tan débil? ¿Será que nuestro conflicto todavía es muy corto, no es tan violento? Que sí hay violencia y sí es largo. Pero claro, cuando lo comparamos con el de Colombia, 50 años, y una guerra abierta donde ha habido decapitaciones, ahorcamientos, fusilamientos, desapariciones, que aquí ya empieza también a haber casos reportados por las organizaciones de derechos humanos. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué puede estar pasando? Eso. Muchas gracias. El profesor Francisco Alfaro es uno de los profesores que ha estudiado este tema de la negociación política en Venezuela, y sus trabajos fueron realmente fundamentales para nuestra investigación, así que le quiero agradecer públicamente todo el trabajo que ha venido desarrollando por años, ¿no? Y ahí yo creo que volvemos a este concepto, ¿no? Y lo podemos ver a través de ejemplos. En Venezuela hubo procesos de negociación que surgieron como consecuencia de movimientos sociales de muchísimo impacto. 2002, 2014 fueron, exacto, 2014 y 2002 fueron ejemplos muy buenos de eso. Y por supuesto Barbados 2019. Es decir, donde había unos movimientos sociales que estaban teniendo una repercusión importantísima en el país. Chico, y lo primero que se negociaba, desde mi punto de vista mal negociado, era que se acabaran esos movimientos sociales, que se asfixiara el movimiento social, que se asfixiara la calle, que era el apalancamiento que tenía la parte que estaba abajo en esa asimetría que tú decías. Entonces, eso traía una consecuencia directa, que era el debilitamiento de esa parte que en ese momento estaba fortalecida, pero que se iba debilitando. Inclusive en 2002, que no sucedió ese debilitamiento en el corto plazo, las maneras en que se redactaron los acuerdos, que fue digamos, en un desarrollo de largo plazo, permitió que quien estaba en ese momento debilitado, que era el régimen, se fuera recuperando hasta llegar a que se cumpliera uno de los puntos de los acuerdos, que era el referéndum revocatorio, ¿no? Entonces, una vez más, ahí esas asimetrías se producen por lo que decíamos, lo que decía Iber de entrada, y de esa relación directamente proporcional entre tu fortalecimiento fuera de la negociación y tu fortaleza dentro de la negociación. Creo que ahí, y lo otro, por supuesto, Javier muy correctamente lo decía, antes de sentarte a negociar, tú tienes que tener eso claro. Tú no puedes ir sobre la marcha diciendo, vamos, que vamos. No, tú tienes que tener claro qué voy a hacer si esta negociación no produce los resultados que yo necesito, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tienes que buscar otros apalancamientos. Estos apalancamientos sociales que han habido en Venezuela son unos. Los apalancamientos internacionales se han venido buscando y se han venido de alguna manera fortaleciendo, y han generado algún tipo de impacto. Bueno, a una gente le gustará más, a una gente le gustará menos, a una gente dirá que ha tenido más o menos impacto, pero lo cierto es que si desde 2016, perdón, se está negociando el levantamiento de sanciones, algún impacto han tenido, me explico. Entonces se han buscado ese tipo de apalancamientos sociales, nacionales e internacionales, pero no son fáciles, o sea, son procesos tremendamente complejos. Entonces, porque además la sociedad, la comunidad internacional a veces no está tan interesada en esto como uno pensaría. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, uno de los hallazgos también interesantes de la investigación fue la estrategia que tenían las partes para comunicar los avances de la negociación a la opinión pública. ¿Qué es lo que descubrimos? Muchas de las negociaciones se caían porque alguna de las partes, de manera intencional, empezaba a ventilar lo que estaba en discusión en la mesa de negociación para obtener un beneficio político a corto plazo. Entonces, evidentemente, ahí lo que está demostrando es que no tenía voluntad real de negociar. Entonces,
hemos visto, por ejemplo, en el caso de la negociación de México, cómo ha habido una estrategia coherente de comunicación donde ambas partes leen un comunicado en conjunto, previamente estudiado, y de esa manera se comunica a la opinión pública los resultados de la negociación. Una de los abordajes que hemos visto más exitosos es que la negociación no debe ser secreta, pero también debe tener cierta privacidad, de permitirse a las partes comunicarse en confianza y una vez se llegue a esos acuerdos, comunicarlos de manera efectiva a la sociedad, porque al final las partes son representantes de grupos sociales y en la medida de que exista esa legitimidad y esa autoridad de estos representantes frente a lo que está negociando, esos acuerdos podrán tener éxito. Al principio de la sesión hicimos una referencia al profesor José Mayora por su trabajo en este campo de su cátedra en el IESA, pero también por su participación en el éxito del libro, de los contenidos del libro. Creo que tiene ganas de hablar. Don José, allá van a dar un micrófono. Le ruego sea breve, pues si no, no le doy la cola de regreso. Entonces no voy a hablar, profesor. Bueno, en realidad yo no quiero hacer ninguna intervención porque no me corresponde. Los protagonistas de este evento están sentados allá adelante, pero no puedo sustraerme mi condición docente y quiero hacer dos comentarios sobre las cosas que se han dicho aquí. Hay un libro que se escribió en 1982 que se llama La negociación racional en un mundo irracional. Léanse ese libro porque les va a dar la impresión que lo terminaron de escribir en enero del 2024. Todo lo que se plantea allí hoy en día está presente. En la tercera página de ese libro, los autores, Margaret Neal y Max Beiserman, dicen lo siguiente: ningún negociador está obligado a suscribir un acuerdo si no están dadas las condiciones. Entonces ese cuento que le dicen a uno, a mí me fregaron en esa negociación, eso no es verdad. Usted se dejó fregar. Porque usted no tiene que pararse de la mesa con un acuerdo. Porque lo que usted va a buscar a una negociación no es un acuerdo, usted va a buscar un objetivo. Y el acuerdo lo que hace es instrumentar lo que hay que hacer para que usted logre el objetivo. Por eso es que cuando la gente dice, aquí tengo el acuerdo, ¿y lo ejecutaste? No. Entonces la negociación no ha concluido. Si usted no ejecuta el acuerdo, la negociación no ha concluido. Segundo comentario. La colega de Marcos y Luis Alfredo hacía una pregunta acerca de lo que uno puede pensar que es o no es una negociación. Mire, yo estoy plenamente convencido, después de tantos años en las cátedras de negociación en el IESA, de que más de la mitad de las cosas que la gente piensa que es una negociación no son negociaciones. Entonces la gente está confundida. Es que yo estaba negociando tal cosa. No, eso no es negociación. La negociación es algo que va mucho más allá de la sola mesa. La negociación tiene unos antecedentes muy importantes que creo que Jaiber lo acaba de decir. Si usted no está preparado, no se sienta a negociar. Así de sencillo. Entonces, nosotros llamamos negociación a cualquier transacción que hacemos. Y eso no es cierto. Todas las negociaciones son una transacción, pero no todas las transacciones son una negociación. Las negociaciones son, por ejemplo, voluntarias. Entonces yo siempre me pregunto, ¿negociar un secuestro es una negociación? Eso no es voluntario. ¿Estamos claros? Entonces las negociaciones hay que saber cuál es el alcance, hasta dónde llegan, dónde comienzan y dónde terminan. Nosotros estamos terminando en este momento una investigación exploratoria en el IESA con 360 encuestados y lo sorprendente es que el 70% de los encuestados piensa que la negociación es tener en la mano un acuerdo y el 5% dice que la finalidad de la negociación es el objetivo que yo ando buscando en ella. Eso es preocupante porque estamos hablando de una cultura gerencial. Bueno, creo que tengo la obligación de terminar esto, pero antes iba a hablar Marcelino Bisbal, que es director de ediciones de nuestra Universidad Católica. Don Marcelo. Bien,
para quienes venimos del mundo periodístico, pues a veces exigimos o pedimos que en este tipo de encuentros vengamos al presente. El pasado está bien. Yo creo que ya hemos pasado de alguna manera la página. Pongámonos, Marcos y Jaiber y el mismo Elías, pongámonos en este escenario. El domingo 28, la oposición democrática de este país arrasa. Si vemos todas las encuestas, inclusive encuestas cercanas al gobierno, por ejemplo, Interlaces, dan que la oposición gana con casi el 50 y tantos %. Pongámonos en ese escenario. Ganamos el 28 de julio. La pregunta es, ¿tendremos que negociar? ¿Y por qué tenemos que negociar si somos mayoría? Como decía Elías en una entrevista, si el país, el pueblo, la sociedad civil está envalentonada. En estos días, el rector Peraza, en una entrevista que le ofrecía al portal digital Efecto Cocuyo, y Efecto Cocuyo, como buen periodismo, titulaba "Hay que negociar". Es una obligación negociar, pase lo que pase. Una vez que el rector Peraza lanza esa entrevista, emite una serie de tweets o de X, ¿verdad? Pero inmediatamente las inefables, porque para mí son las inefables redes sociales, empiezan a atacarlo de manera brutal. ¿Negociar qué? ¿Y para qué vamos a negociar? Eso es darle permiso a la impunidad. ¿Y quién decía este tipo de cosas cuando uno observaba esos mensajitos? No era el sector popular de la sociedad civil venezolana, sino los sectores clase media y media alta de este país, inclusive profesores de esta universidad, que llegaron a decirle qué bolas tiene el rector, como que está vendido, como que está más cercano del otro lado que de este, y así sucesivamente. Yo no sé qué pensará el sector popular de este país, que es la mayoría, los que están realmente envalentonados. ¿No es así, Elías? Realmente envalentonados. No sé qué pensará, yo no he visto ningún estudio cualitativo o cuantitativo sobre esto, pero lo que uno sí ha visto es que para un sector importante del país, digo importante, ¿verdad? No tiene sentido negociar si somos mayoría. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendremos que negociar después del 28 y negociar qué? Yo les pregunto, yo tengo opinión al respecto, pero quiero oír la opinión de ustedes. No. Sin duda hay que negociar, porque al final, lo decía el profesor Mayora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es la convivencia de todos los venezolanos. Al final, si tú entiendes, y además que no es un tema únicamente moral, es un tema más práctico, tú no puedes desaparecer a la otra parte. Y más, no debes, no quieres desaparecer a la otra parte porque todos somos venezolanos. En la medida que uno reconoce la existencia de ideas diferentes a la tuya, entiende que la democracia no es imponer una visión única de la vida. La democracia constitucional en un Estado de Derecho, lo que representa es un modo de vida donde diferentes visiones de la realidad pueden convivir en paz, de manera civilizada, y resolver sus problemas a través de mecanismos institucionales. Ese objetivo que lo ha logrado otras sociedades en Venezuela todavía no se ha logrado. Y en la medida de que no se ha logrado, es necesario negociar. ¿Por qué? Porque al final, tanto para esta parte como para la otra, ese escenario donde existan instituciones fuertes, donde exista reconocimiento, respeto a los derechos humanos, es un escenario donde pueden desarrollarse de manera pacífica, de manera oportuna. La otra alternativa es estar en una situación de conflicto permanente, donde sencillamente quien maneje el poder coyunturalmente en un momento impondrá su visión frente a los demás. Y evidentemente así las sociedades no avanzan. Por lo tanto, es necesario hoy más que nunca seguir negociando. Marco.
Marco va a hacer una acotación. Ya lo tengo No, amenazado. simplemente, no, yo hago una pregunta. Si no lo haces, ¿qué haces? Esa es la pregunta. ¿Tienes alguien que respalde esos resultados y los haga cumplir en el acto? Entonces no tienes que negociar. Ahora no lo tienes. Eso es bastante más complejo, pero ya no, ya. Sí, ya hemos Resolver. cumplido el cometido de Por la aquí. reunión. Mi objetivo, pues, cumplido también. Poner a hablar a los autores y para que ustedes se den cuenta de que tienen la posibilidad de leerse un libro muy importante para nuestra vida, para las cosas que tenemos que resolver. Falta la parte, y les agradezco porque me hayan invitado a los dos, falta la parte formal de la ceremonia de declaración de Duque. A la doctora Claudia Níquez, por favor. Y yo le pediría al profesor Sanquírico, al profesor Mayora, a la profesora Olivieri, que por favor también nos acompañe, Vanessa, Marcelino. Elías y Marcelino. Sí, si lo permiten. Y para conservar la amistad de Marcelino Bisbal, que para mí es muy valiosa, avisarles que el libro lo tiene en venta allá afuera. Así que No, rapidito, felicitar a Marcos y a Jaiber por esta gran investigación. Y se los digo con razón porque lo tuvimos que padecer. Yo lo tuve que padecer a ambos durante varios meses hasta que el libro logró salir de la imprenta. Me preguntaban a cada rato, ¿sale? ¿No sale? ¿Cuándo llega Marcelo? ¿Qué pasa? No sé qué. Tranquilos. Pero salió. No, muchísimas gracias, profe. El profesor Marcelino Bisbal se empeñó y se dedicó en que este libro finalmente saliera. Muchísimas gracias, Marcelino. ¿Verdad? bueno, muchísimas gracias a todos y todas que están presentes acá. Y tenemos el inmenso gusto de invitar a un brindis aquí a las afueras del salón. Muchísimas gracias por estar acá presentes.